¿Está el mundo en plena tercera guerra mundial híbrida o esta está a punto de empezar? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre esta tercera guerra mundial híbrida de la que se está hablando. Hay quienes dicen que sí, que ya es una tercera guerra mundial híbrida. Hay quienes dicen que estamos en realidad al borde de ella. Y para hablar sobre esta situación estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Yo estoy estupendamente disfrutando aquí en Madrid de un alarde de luces navideñas espectacular como nunca se había visto para demostrar, según parece, que no hay crisis energética, que a derrochar luces y luces por todo Madrid, que ya digo, nunca había visto, y mira que Madrid se alumbra bastante, nunca había visto algo tan espectacular. Así que en este país, como no nos enteramos, vivimos en otro mundo, en otra galaxia, pues bueno. Pero, en fin, encantado de estar contigo, no me enrollo más. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y decir principalmente que estamos transmitiendo desde el jardín del mundo hacia la jungla, ¿no? Como dijo Josep Borrell. Efectivamente. Estamos en el jardín español, en este caso la parte española del jardín, Ahí está. porque la parte francesa, que la citó Borrell, porque dijo que era un jardín francés, es decir, racionalista, Exacto. a diferencia de un jardín, por ejemplo, del Renacimiento, manierista y tal, que es más aparentemente descuidado, selvático y tal. Pero bueno, ese jardín en Francia ya lo han anulado porque en Francia está en la torta limpia, especialmente en París, con coches incendiados y tal. Entonces hemos tenido que trasladar el jardín francés a España. Ahí está. Y a propósito del jardín y las vicisitudes por las que está pasando este jardín, ¿no? Un jardín que parece que no tiene esos artilugios para, bueno, como muchas veces, ¿no? Llega el invierno y a los jardines se les coloca determinadas estructuras, digamos, para que no sufran con el frío, las plantas, las flores y demás, ¿no? Invernaderos. Y la cuestión parece que el invernadero está deteriorado en el jardín y están pasando cosas y además, bueno, como todo está vinculado con todo en los últimos tiempos y más aún ahora, te propongo revisar, Fernando, a ti también se lo proponemos a la audiencia, una entrevista que ha brindado recientemente quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Estamos hablando de Dmitry Medvedev. Él concedió una entrevista al periódico ruso Rossiyskaya Gazeta y bueno, habló de muchísimos puntos, ¿no? Pero yo te propongo, por ser muy extensa esta entrevista y evidentemente el tiempo no nos va a dar para todo, pero básicamente queremos tocar esos puntos que son neurálgicos y de alguna forma intentar llegar a la conciencia, ¿no? De la gente, de quienes nos están, no de quienes nos están mirando, pero mucha gente que tal vez no se detiene a pensar en las cosas graves que están pasando, ¿no? Por ejemplo, en este apartado que dice resultado quinto hasta el apocalipsis, se puede leer que el mundo es peligroso no porque algunas personas hagan el mal, sino porque algunas personas lo ven y no hacen nada. Escribió una vez el gran físico Albert Einstein, un científico y humanista al que resultó imposible permanecer dentro de las mismas fronteras que los nazis de Hitler. Esto lo cita Medvedev en esta entrevista, ¿no? Y dice, y como brillante analista, mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sintió su proximidad y lo declaró públicamente. Einstein y muchos otros no fueron escuchados entonces. Mucha gente ahora habla de la anticipación de la Tercera Guerra Mundial o incluso de su comienzo, como lo hizo recientemente el Papa Francisco, así como sobre la segunda llegada del nazismo a Europa, pero por desgracia con el mismo efecto, ¿no? También dice que Efectivamente.
Ahí está. ¿Qué nos puedes comenzar a comentar respecto a este párrafo, Fernando? Esto que dice es muy, muy interesante, es decir, porque yo creo que, por lo menos en España, que es donde vivo y lo conozco un poco más, es decir, pero creo que en Europa en general, más quizá en unos países que en otros, pero no se ha tomado plena conciencia de la gravedad del momento. Es decir, bueno, lo seguimos viendo como algo terrible, una guerra aquí en Europa, bueno, una guerra más dura, presuntamente con muchos muertos y heridos, pero bueno, tenemos la sensación como de que, bueno, pues una guerra más, ¿no? Si es que siempre ha habido guerras, y bueno, pues alguna vez te tenía que tocar a Europa, ¿no? Llevábamos desde los años 90 con la guerra de Yugoslavia más de 20 años sin tener una guerra, y la de Yugoslavia pues fue más pequeña, digamos, aunque tremendamente cruel en muchos aspectos y tal, pero bueno, entonces, pues bueno, una cosa más. Si en el 2020 tuvimos el COVID, en el 2008-2009 la gran crisis económica de la que todavía no hemos salido, bueno, pues estas son cosas que van pasando y nosotros vamos tirando. Pues no es así. Es decir, esto no es una guerra más, esto es una guerra con la primera, subrayo, primera potencia nuclear del mundo, que no es Estados Unidos, que es Rusia actualmente, porque tienen, aunque más o menos parecidas cabezas nucleares por el acuerdo START 3, pero tienen una mayor tecnología, sobre todo en lo que se refiere a misiles hipersónicos. Y en este caso, misiles intercontinentales hipersónicos, como el Sarmat, que ya está prácticamente operativo, y las cabezas nucleares a Vanguard. Es decir, señores, tomen conciencia, porque como esto se nos vaya un poquito más de las manos, se acabó. Y es lo que dice Einstein, es decir, al final, mire usted, ¿qué está haciendo usted para evitar que haya una guerra nuclear? Que no es algo ya hipotético, no es algo que, bueno, como la Guerra Fría estaba bastante controlado dentro de lo que cabe, aún así tuvimos crisis tan gordas como la famosa de los misiles de Cuba, que estuvimos a un tris, vamos, a nada de una guerra nuclear. Bueno, pues ahora estamos aún más cerca. Y lo dice Medvedev, lo dice alguien que ha sido nada menos y nada más que primer ministro durante muchísimos años de Rusia y durante 4 años presidente de Rusia. O sea, que algo de esto sabe y que sigue siendo uno de los políticos más importantes actualmente en el entorno de Vladimir Putin. Es decir, amigo personal, etcétera, etcétera. Bueno, pues se está diciendo eso, que estamos, como dice el Papa, yo soy de los que me apunto con el Papa, a que ya estamos en una tercera guerra mundial. Si se quiere, se le puede llamar una guerra mundial híbrida, porque el concepto de guerra híbrida es lo que ahora mismo se impone a la hora de hablar de guerras, en que la guerra, digamos, convencional, la guerra a base de enfrentamientos militares, es solo un elemento más de la guerra, pero estamos ya en eso. Los rusos lo han dicho, los americanos lo han dicho, estamos a punto, vamos, estamos en una guerra híbrida, es decir, los rusos lo dicen claramente, han lanzado una guerra híbrida contra nosotros y estamos respondiendo a ella. Y esto es independientemente de cómo uno valore si los rusos son buenos o son malos, si me gusta Putin o no me gusta, no. Es lo que hay, quiero decir, da igual que estén equivocados, tengan la razón, es lo de menos. Su percepción es esa. Con lo cual, tenemos que, con esa percepción, nos están diciendo que estamos al borde, vamos, pues de una guerra nuclear. Es decir, que estamos en una tercera guerra mundial. Que esto es muy preocupante. Y que, señores europeos, nada nos garantiza que la guerra de Ucrania no se pueda extender al resto de Europa. Ahora mismo la situación en Serbia es delicadísima con el tema de los intentos por parte de los albano-kosovares, es decir, Estados Unidos, porque el Kosovo es un, iba a decir un Estado, bueno, pero ni siquiera eso, porque no está reconocido por muchos países, es decir, es una entelequia que hay ahí creada, es decir,
por Estados Unidos, donde está la mayor base militar norteamericana en toda Europa, y Kosovo hace directamente lo que le dice Estados Unidos, y con lo cual, vamos, correa de transmisión absoluta de lo que le manda Estados Unidos. Y la situación está delicadísima y perfectamente se podría encender un conflicto allí y tendríamos un foco más. Ahí Esto por está decírselo a Fernando, uno. ahí está, y justamente, ¿no? Quería adentrarme un poco más en Sí, este texto, ¿no? Que tenemos aquí de esta entrevista. Eh, y él aclara, ¿no? Dice, a fines de 2021, principios de 2022, la situación escaló hasta el límite extremo, en realidad llegó a la última línea, después de lo cual una catástrofe global. Recordemos que a finales de 2021, Rusia le presentó a Estados Unidos y a la OTAN y a Europa un posible acuerdo para la seguridad europea, ¿no? Y las principales inquietudes de Rusia fueron ignoradas, ¿no? En las respuestas que le dieron tanto la OTAN como Estados Unidos. A eso hay que sumarle que en un momento en el foro de Múnich, lo que hizo Zelensky fue decir que se arrepentían de haberse salido o de haberse comprometido con el desarme nuclear, que les gustaría volver a eso. Eso fue lo que inquietó más a Rusia, ¿no? Y bueno, aquí en esta entrevista se puede leer que el occidente colectivo, representado por los Estados Unidos y sus aliados europeos, está haciendo todo lo posible para apoyar al demente régimen de Kiev, le proporciona armas, entrena mercenarios, invierte enormes fondos en el presupuesto de un Estado impredecible y corrupto. Y entonces viene una pregunta inquietante, ¿no? Que se hace Medvedev retóricamente, dice, ¿está listo Occidente para desatar una guerra en toda regla contra nosotros, incluida una guerra nuclear con las manos de Kiev? Los políticos occidentales desvían la mirada y dudan en dar una respuesta honesta, pero pregunte sobre esto a los habitantes de la ciudad de Energodar, cerca de la planta de energía nuclear de Zaporozhye, que fue alcanzada por fuego dirigido, casi golpeando a los representantes de la OIEA. El bombardeo continúa hasta el día de hoy. Tomemos las declaraciones de los caníbales fumadores de cannabis de Kiev. Estas son comediantes de farsa que simplemente no son capaces de darse cuenta de la medida total de su propia responsabilidad por la vida de las personas en todo el mundo real. Recuerde las ejecuciones y torturas en Gerson y otros lugares. Eh, y habla que de las autoridades de Kiev, ¿no? Pero detrás hay otro tipo de autoridades, otros países que están sustentando toda esta situación, Fernando, a todo nivel, ¿no? Y el más notorio es el de las armas, ¿no? Pero también hay un apoyo como moral, se podría decir, intervenciones en parlamentos y demás que lo sustentan también, ¿no? fíjate, Javier, la dureza del texto, para empezar. Y, ¿cómo dicen? ¿Están ustedes dispuestos a, en una pregunta en parte retórica, es decir, ¿están ustedes dispuestos a llegar a una guerra total con Rusia, incluso a una guerra nuclear con Rusia? Es decir, porque ellos sí están dispuestos, me explico. Es decir, si Occidente sigue considerando a Rusia como el enemigo a batir y como cómo hacemos para provocar a Rusia, bien a través de Ucrania, bien a través de los conflictos en el Cáucaso, bien a través de Serbia, bien a través de lo que sea, y siguen en esa línea, vamos a una situación muy cercana a lo que puede ser una guerra en Europa, como fue la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluso una guerra nuclear. Estamos al borde. Nunca, jamás hemos estado tan cerca de una guerra nuclear. Un apocalipsis, Fernando. De un apocalipsis, como bien señala Medvedev. Entonces, nos lo vamos a tomar en serio, pero sobre todo nos lo vamos a tomar en serio los ciudadanos europeos, que tenemos unos dirigentes políticos irresponsables, incompetentes, y una Unión Europea que cuanto antes desaparezca mejor, porque nos lleva a este desastre. La señora von der Leyen y el señor Borrell, por citar dos de sus elementos más conocidos, es decir, nos están llevando a esto. ¿Está usted dispuesto a una guerra? Y eso se lo tiene usted que preguntar a sí mismo, cada uno de las personas que nos está viendo, cuando vea este vídeo, ¿está usted dispuesto a llegar a una guerra total con Rusia? Y lo que eso significa, incluso a una guerra nuclear.
Porque si no está dispuesto a eso, más vale que empiece a hacer cosas distintas, a apoyar a otros políticos, o mejor a no apoyar a ninguno, y sobre todo, es decir, a protestar, como ya se está haciendo en muchos sitios de Europa, contra esta absoluta demencia por parte de Occidente. Nos llevan como dice el artículo de Medvedev, al apocalipsis nuclear. Es decir, o lo cortamos esto de ya, en este año, en 2023, o si no, no tengo nada claro si habrá un 2024. Fernando, y tenemos más cuestiones en esta entrevista, ¿no? Que le han hecho. Vamos, por ejemplo, a esta parte que dice resultado cuarto. Occidente se ha metido en una jaula, déjalo sentarse en aislamiento. Lo que está sucediendo, dice, ¿no? Es una consecuencia directa de la crisis sistémica en Occidente, principalmente en los propios Estados Unidos. No se trata solo de frenar el ritmo de crecimiento económico y el progreso tecnológico o de la crisis de todos los sistemas de gestión. El problema es más amplio. Hay un colapso ideológico y filosófico global de la cosmovisión occidental, su modelo de orden mundial. En las realidades modernas, esto es especialmente notable, Fernando. Efectivamente, aunque no dicen los términos, pero yo creo que se deducen claramente. Cuando habla de una situación de crisis sistémica o de Occidente, primero tenemos un Occidente autista, es decir, que no quiere ver, que es lo peor que te puede pasar. Una cosa es que no veas la realidad y otra es que encima no quieras ver la realidad. Que no quiere ver cómo el mundo ha cambiado completamente y ahora mismo hay una rebelión, digamos, tranquila, si es que vale el término, de la gran mayoría de los países de esto que ahora se llama el sur global, que le están diciendo que no en muchas cosas. Y no solo Rusia, y no solo China, desde Turquía, Irán, la India, a un montón más, es decir, a los BRICS, a esto que se va a convertir seguramente en los BRICS Plus, se va a convertir en una ampliación real de los BRICS a un montón de países, desde Arabia Saudí, es decir, pero bueno, ustedes no se dan cuenta de que su época ha acabado, de que la época del dominio occidental es el pasado, no es ya el presente y mucho menos el futuro. Bueno, pues seguimos con ese autismo y así nos va a ir. Es decir, acabaremos en un desastre absoluto y especialmente en Europa, puesto que los americanos están utilizando a Europa para sobrevivir ellos. Es decir, nos están vampirizando, como he dicho alguna vez, y están desindustrializando, están llevándose capitales, nos están dejando sin gas, porque ellos no pueden suministrar suficiente energía a través del gas natural licuado que nos mandan. Es decir, bueno, van a crecer o van a intentar salirse de la crisis utilizando a Europa. No nos damos cuenta, y yo le pongo nombres, que aquí tenemos un problema gravísimo, es que el capitalismo anglosajón, financiarizado, es decir, nos lleva al desastre. Militarista, como es el de Estados Unidos, nos lleva al desastre. Que nos lleva al desastre política y militarmente y nos lleva al desastre económicamente, que la crisis económica en la que estamos, que es continuación de la de 2008-2009, es un problema del capitalismo. Hay que decir las palabras como son y no hay que ser marxista ni nada por el estilo, porque otras cosas, el término capitalismo se utilizó mucho antes de que lo utilizara Marx y de que se surgiera la izquierda en el siglo XIX. O sea que las cosas como son. Este modelo depredador del capitalismo financiero y real que tenemos ahora mismo en Occidente y sobre todo en Estados Unidos desaparece, pues no tenemos futuro. Pero no tenemos que no tengamos futuro a 2000 años vista, no tenemos futuro ya, en el presente. No hay futuro. Es decir, esto es un callejón sin salida. Respecto a esto, justamente, Fernando, vamos a recorrer otro párrafo, ¿no? Porque dice Medvedev que el pasado año ha sido realmente un punto de inflexión
como hasta las rodillas rompió, entre otras cosas, las últimas ilusiones sobre el mundo occidental moderno que tanto ama y completamente en vano llamarse a sí mismo el 1.000 millones de oro. Ahora está completamente claro que en la relación de los estados independientes y soberanos con el mundo anglosajón, en la configuración actual no se puede hablar de confianza, esperanza en la decencia de los socios, su lealtad de su palabra e incluso su propia belleza, principios enunciados. Por desgracia, pero ahora no tenemos a nadie con quien hablar y negociar en Occidente, no hay nada al respecto y no hay necesidad de hacerlo. Fueron los acontecimientos del año pasado los que anularon la posibilidad misma de un diálogo confidencial y respetuoso con los representantes de este polo mundial. Solo queda un desconcierto aprensivo. Estas personas se consideran seriamente líderes mundiales, reclaman algo global, sueñan con dictar su voluntad a los demás. ¿En base a qué? Si se desacreditaron, firmaron su impotencia, mintieron, se metieron en problemas, dice Medvedev. Es como tú dices, ¿no? Son eh, conceptos muy fuertes, ¿no? Pero que, bueno, marcan una realidad que se está viendo desde el objetivo, desde la perspectiva de Rusia, ¿no? Claro, es decir, es que tiene razón, es decir, pero ¿cómo vamos a pactar nada, y menos algo tan importante como sería una negociación en Ucrania con Estados Unidos y con los anglosajones, que en última instancia son la clave de todo el problema? No olvidemos que el capitalismo es un invento anglosajón de Gran Bretaña y que desde entonces los anglosajones, primero los británicos, después los norteamericanos, han estado mandando en el mundo. Pues eso tenemos que acabar ya con ellos. Tenemos que acabar con este mundo anglosajón, que nos lleva al desastre, como se está demostrando. Y, por otro lado, como dice Medvedev, ¿con quién vamos a pactar? Pero si, es decir, no hay gente seria. O sea, la baja calidad política de nuestros líderes europeos, no digamos ya el señor Biden, que eso, bueno, el señor Biden ya eso es otra cosa, quiero decir, el señor Biden ya es una cosa de geriátrico, pero bueno, él no negocia, él está ahí de adorno. Pero bueno, es decir, pero Macron, Scholz, ¿pero de quiénes estamos hablando? Son patéticos. Macron arrastrándose entre Maduro para pedirle que le diera gas o petróleo y tal. Es decir, el señor, es decir, vamos a ver, es decir, el señor anglosajón, el primer ministro de Canadá, Trudeau, reprendido por Xi Jinping, diciéndole, oiga usted, en las conversaciones, lo que señala Medvedev, en las conversaciones discretas, es decir, que tenemos entre líderes, no se pueden estar lanzando filtraciones de lo que se ha contado. Y con un enfado de Xi Jinping notable. Es decir, pero esta gente que son trileros, es decir, esta gente son charlatanes y ladrones, pero de baja estofa. Es decir, incompetentes, analfabetos. ¿Qué se puede hacer con esta gente? Y ¿Qué se puede eso, negociar? y eso, Fernando, incluso yendo un poco más atrás en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de personajes como Macron o como Trudeau mismo, ¿no? Pero también Merkel tiene su cuota, ¿no? Y referente a unas recientes declaraciones, ¿no? Por ejemplo, Medvedev en este sentido dice, los hechos de los líderes occidentales actuales y anteriores sorprenden con un cinismo tranquilo y directo, como admitió recientemente la ex canciller de Alemania. Los acuerdos de Minsk firmados en 2014 fueron solo una fachada que enmascaró las verdaderas intenciones de Occidente. O sea que ni Merkel, que se la veía como alguien centrado, como alguien seria, ¿no? Ha demostrado ella misma con sus palabras y además se ha dicho por ahí que estas declaraciones de Merkel, cuidado porque podrían tener consecuencia en algún momento en algún tribunal, ¿no? Claro, el problema, es decir, lo de Merkel es, bueno, es impresentable. O sea, Merkel tiene, para mí ha sido una líder sobrevalorada. Es decir, Merkel ha vivido de las rentas. Es decir, y ha sido lamentable. Es decir, gestionó pésimamente, como no se podía prácticamente gestionar peor, la crisis de 2008-2009, pensando única y exclusivamente en los intereses de Alemania a costa fundamentalmente
de la mayoría de los países de la Unión Europea, especialmente los del sur, con lo cual ya dio una idea de para qué sirve la Unión Europea, que estaba al servicio de los alemanes, no de todos sus miembros. Por eso hay que deshacer la Unión Europea, hay que eliminarla ya, es decir, cuanto antes. Yo espero que no pase de 2023, ojalá. Pero está la otra cara de Merkel. O sea, mentirosa con los rusos, con los acuerdos de Minsk, con lo cual eso te dice, no puedo confiar en ella, pero a partir de ahora, ¿cómo voy a confiar con los alemanes o con los franceses que garantizaron esos acuerdos sabiendo que no se iban a cumplir jamás? ¿Qué puedo pactar con ellos? Pero tiene la otra cara de Merkel, la de los teléfonos móviles pinchados, la de que cuando Estados Unidos te pincha el móvil y te espía, los aliados espiándose entre ellos, ¿qué es lo que hace Merkel? Nada. ¿Por qué? Porque es la voz de su amo. Porque Alemania es un país que creó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal Alemana, y obedece ciegamente a Estados Unidos. Por eso cuando Estados Unidos le dice al señor Scholz actualmente hay que desindustrializar, pues se coge y se carga la industrialización alemana. Pero ¿de qué país estamos hablando que le bombardean los propios aliados, Estados Unidos y los británicos, como reconoció Liz Truss con a la famosa llamada diciéndole a Blinken que está hecho? Es decir, que está, vamos, más que probado, que fueron ellos. Y no dice nada, y no se queja, y no protesta, y no rompe, que es lo que haría un Estado soberano, no un Estado vasallo, claro. Que no rompe relaciones diplomáticas, al menos con Estados Unidos y Gran Bretaña, y se traga que hayan bombardeado unos oleoductos, vamos, unos gasoductos, que en parte son alemanes. Es decir, pero ¿de qué países estamos hablando? Estos son países de opereta. Estos son... ¿A dónde nos van a llevar estos países? ¿Al desastre? ¿A dónde nos van a llevar estas pseudo líderes que son parodias de políticos? A ningún lado. Es decir, los ciudadanos somos conscientes de ello y empezamos a tomar las riendas de nuestro propio destino, y eso significa protestar, y eso significa presionar a los gobiernos que tenemos, porque da igual, es decir, que gobiernen conservadores, que gobiernen socialistas y tal. De hecho, cuando habla del fascismo o el nazismo, me ves en Europa, yo estoy de acuerdo con él. El nazismo está rebrotando en Europa, pero no solo en Ucrania. No pensemos que es algo exclusivo de Ucrania. No, no, no. En toda Europa. Pero ¿quiénes están trayendo el nazismo por la puerta de atrás? No son los partidos de ultraderecha, Vox, Alternativa por Alemania, no, que son clarísimamente, bueno, supuestamente los que estarían más cercanos al fascismo, aunque no son fascistas como tales, pero no, los que están llevando a cabo ese proceso, ese lento proceso, metiendo medidas que van en esa dirección, son los partidos que han gobernado Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos populares, conservadores o cristianodemócratas, como queramos llamarlos, es decir, y los partidos socialistas, socialdemócratas, que son lo mismo. Es decir, que son los que están en el gobierno, en los gobiernos de Europa, y los que están metiendo poco a poco medidas que nos llevan a un mundo distópico. Bueno, ya estamos en un mundo distópico. Desde el COVID, con los encierros estos masivos, que lo que hizo fue probar la capacidad de aguante de la gente a la restricción de una libertad fundamental como es la libertad a poder moverse por donde uno quiera, es decir, actualmente con todo tipo de restricciones con el tema de la guerra. Y los que están generando además, porque son los partidos dominantes, junto con sus medios de comunicación en el Occidente, están generando ese odio a los rusos. ¿Qué hicieron los nazis? Entre otras muchas cosas, generar en las poblaciones un odio hacia los judíos, que eran los culpables de todo lo divino y lo humano. ¿Qué se está haciendo ahora? Lo mismo con los rusos, los culpables de todo lo divino y lo humano. No el gobierno ruso, no, los rusos. Es decir, son esta gente la que nos está llevando a un desastre histórico, pero impresionante, como nunca ha habido. Es decir, si no los paramos, y yo me temo que no lo vamos a parar, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Yo que no me he creído nunca las películas de Hollywood con finales felices.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia en Realpolitik Room, un tema que seguramente dará para mucho más. Pues sí, así es. Tendremos que hablar mucho, largo y tendido sobre este conflicto y sobre el enfrentamiento ya entre Rusia y China y los Estados Unidos y el mundo anglo, la anglosfera y sus vasallos europeos.